Bien, hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer acá es presentar y demostrar la ley de los grandes números, ¿sí? Para eso, primero tenemos que recordar la desigualdad de Chebyshev, sí, que la dejé escrita, sea x una variable aleatoria cualquiera con esperanza de varianzas finitas, entonces para todo epsilon, recuerdan que esto me decía que x no puede estar muy lejos de su esperanza, ¿sí? Porque como la varianza es finita no se puede alejar demasiado. Vamos a usar eso para demostrar la ley de los grandes números, pero lo primero que voy a hacer es escribir el enunciado. ¿Sí? Entonces, sea x1, x2, x3, etcétera, una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, si eso es lo que significa I y D, independientes e idénticamente distribuidas, esto es importante. Todas estas variables aleatorias que estoy anotando ahora, todas tienen la misma distribución y todas son independientes entre sí. ¿Sí? Esto es importante para que la ley de los grandes números funcione, es una condición clave. Tiene que haber, a ver, no tienen que ser estrictamente independientes, se pueden probar versiones más débiles de la de los grandes números, eh, pero tiene que haber cierta independencia. ¿Sí? En particular acá la que vamos a ver nosotros le pide a las variables aleatorias que todas tengan la misma distribución y que todas sean independientes entre sí. ¿Sí? Esto es importante para tenerlo en cuenta. Entonces sea x1, x2, x3, etcétera, una sucesión de variables aleatorias I y D, todas con esperanza igual a mu y varianza igual a sigma al cuadrado. Si la esperanza y la varianza son finitas, son números, entonces la sucesión de los promedios muestrales converge en probabilidad a mu. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Qué es lo que dice la ley de los grandes números? La ley de los grandes números, hablando mal y pronto, dice que el promedio muestral converge en probabilidad al promedio poblacional, a la esperanza poblacional. Sí, esto es lo que dice la ley de los grandes números. ¿Qué es lo que está pasando acá? Nosotros tenemos una sucesión de variables aleatorias todas con la misma distribución e independientes entre sí. Sí, eso es lo que tengo acá, x1, x2, x3 y así sucesivamente. Sí, esta sucesión que está acá no tiene por qué converger ni nada. ¿Sí? Es un conjunto de variables aleatorias que me dieron y que bueno, se va incrementando. Tienes, el término general es xn y eso se va incrementando en uno cada vez. ¿Sí? Lo que a mí me interesa es la sucesión de promedios muestrales. ¿Y qué es eso? Bueno, sería acá, el primero no va a tener mucha gracia porque es x1 dividido por 1. ¿Sí? Ese es el primer promedio muestral. Si vos tuvieras un solo elemento, el promedio muestral es ese elemento. Acá sí empieza a tener un poco más de sentido. Esto es x1 más x2 dividido por 2. ¿Sí? Y acá vamos a tener x1 más x2 más x3 dividido por 3. Y así sucesivamente. Cuando agregues el cuarto elemento tendrás un promedio muestral que tiene 4 elementos y divide por 4. Con el quinto elemento un promedio muestral que suma los 5 elementos arriba, divide por 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es lo que nosotros acá, lo que está acá en la columna de la derecha, vamos a anotar como x raya n, ¿sí? Que es el promedio muestral de los primeros n elementos. ¿Sí? Y este x raya n es el que converge en probabilidad a mu. ¿Sí? Entonces, a mí me dieron una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, que yo no sé si converge o no y ni me importa. Lo que converge en probabilidad a la esperanza poblacional
es la asociación formada por los promedios, ¿sí? Y eso está bueno porque en estadística usamos un montón los promedios, así que saber que el promedio está yendo a algún lugar que tiene sentido es algo que está bueno, ¿sí? Bien, entonces, eh, recuerden la definición de convergencia en probabilidad que tenían en el video anterior. Lo que vamos a hacer ahora es la demostración de esto, ¿sí? Para demostrarlo usamos la desigualdad de Chebyshev que está arriba, y para eso tenemos que trabajar un poco, pero van a ver que no es difícil y tampoco es largo. Sí, tenemos, a ver, para hacer la demostración lo primero que hago es escribir el promedio muestral. Sí, esto es la suma de cada elemento dividido por n. Sí. Y mi estrategia va a ser aplicarle la desigualdad de Chebyshev a esto. Sí. Entonces el promedio muestral es una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque sus elementos lo son. X1 es aleatorio, X2 es aleatorio, Xn es aleatorio, así que seguramente X raya será aleatoria. Entonces, bajo nuestras condiciones, eh, puede ser que le podamos calcular la esperanza y la varianza, ¿sí? Y una vez que yo tenga eso, le puedo aplicar la desigualdad de Chebyshev a esto, simplemente cambiando los símbolos por la esperanza y la varianza que corresponde, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito es saber cuál es la esperanza de X raya. ¿Sí? Sería la esperanza de todo eso, de X1 más X2, X3, etcétera, Xn, dividido por n. Lo que hay que hacer acá es usar propiedades de la esperanza, el 1 sobre n es constante y sale. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Y ahora bien, vayan al enunciado de la ley de los grandes números. Nosotros dijimos que todas las variables aleatorias tenían esperanza igual a mu. Si esa era una de nuestras condiciones. Entonces esto es 1 sobre n por mu más mu más mu así n veces. Por lo tanto, esto me da 1 sobre n por n veces mu. Y esto quiere decir que la esperanza de x raya es mu. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo le quiero aplicar la desigualdad de Chebyshev a x raya. Entonces necesito saber su esperanza y necesito saber su varianza. ¿Sí? La esperanza ya la tengo, voy por la varianza. Varianza de x raya. Esto es la varianza de x1 más xn dividido por n. Recuerden propiedades de la varianza, el 1 sobre n sale al cuadrado porque es una constante. La varianza de la suma es la suma de las varianzas solo si las variables son independientes, y lo son porque acuérdense que una de nuestras condiciones clave de la ley de los grandes números es que las variables aleatorias sean independientes e idénticamente distribuidas. Entonces puedo hacer esto y voy a tener que la varianza de la suma es la suma de las varianzas. ¿Sí? Recuerden también que cada variable aleatoria tenía varianza igual a sigma al cuadrado. Además de independientes eran idénticas, así que nos termina dando que tenemos n veces sigma al cuadrado sobre n al cuadrado, y esto es igual a sigma al cuadrado sobre n. ¿Sí? Entonces, tenemos una variable aleatoria que se llama x raya, conocemos su esperanza, que es mu, y conocemos su varianza, que es sigma al cuadrado sobre n, y es finita, así que le aplicamos la desigualdad de Chebyshev. ¿Sí? Entonces, vuelvo en principio a lo que tenemos anotado acá para la desigualdad de Chebyshev. Tenemos que para todo epsilon, ¿sí? Aplico la desigualdad de Chebyshev, para todo epsilon mayor que 0, la probabilidad de lo siguiente, esto es la variable aleatoria con la que estoy trabajando menos esperanza, ¿sí? Entonces esto es x raya n menos su esperanza. La probabilidad de que esto sea mayor a epsilon
es menor o igual a, si estoy copiando lo que me dice la desigualdad de Chebyshev, mayor a epsilon, menor o igual a la varianza dividido epsilon al cuadrado. Si la varianza de mi variable aleatoria es sigma al cuadrado sobre n, y bueno, esto además está dividido por epsilon al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hice acá nada más? Aplico la desigualdad de Chebyshev. ¿Sí? Se la aplico a x raya. Y ahora tomo límite. ¿Sí? Lo que voy a tener es que, fíjense qué es lo que pasa, miren esto. ¿Qué pasa con esto cuando n va a infinito? Eso va a 0. ¿Sí? Entonces, el límite de cuando n tiende a infinito de esta probabilidad que a mí me interesaba, x raya n menos mu, tiene que ser menor o igual que 0. ¿Sí? En realidad en particular no puede ser menor que 0 porque las probabilidades son siempre positivas, así que termina siendo igual a 0. ¿Sí? Esto termina siendo una igualdad. Y esto es precisamente la definición de convergencia en probabilidad. ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto es que era imposible que la variable aleatoria, que en este caso es esto que está acá, esté lejos de una constante que en este caso es mu? ¿Sí? Entonces eventualmente está muy cerquita de mu. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que x raya n converge en probabilidad a mu.